Pese a lo que se esperaba y a la situación que está atravesando el mundo, la región, Bolivia ha tenido índices de crecimiento económico interesantes y proyecciones muy buenas, no solamente como Bolivia, sino también organismos internacionales. ¿Cómo está para el Instituto Boliviano de Comercio Exterior la economía en este momento de Bolivia? Evidentemente, para hacer una valoración del estado de situación de hoy día, no debemos dejar de considerar que el 2020 fue el peor año que tuvimos luego de 67 años en términos de disminución de la producción del Producto Interno Bruto. Lo que estamos viendo hoy día, de acuerdo a datos oficiales, es que efectivamente hay recuperación en la generalidad de los sectores. Hay algunos que, por supuesto, porque no estamos en lo normal, no se han recuperado como lo han hecho otros. El caso, por ejemplo, de hotelería, gastronomía, turismo. Sin embargo, hay sectores como la minería o como el comercio, las ventas en restaurantes, en fin, una serie de sectores que están creciendo. El dato que daba el ministro de Economía y Finanzas Públicas, abril, por ejemplo, en lo que respecta al índice global de actividad económica, da cuenta que la economía creció 5,3%. Y dentro de eso quisiera destacar un sector que no ha parado de crecer, la agropecuaria. La agropecuaria, contra viento y marea, en la cuarentena, con la pandemia y todo, el año pasado crecieron las agroexportaciones y este año está pasando lo mismo, al igual que con el sector forestal. Entonces hay un crecimiento, creemos que podemos ir más rápido, hay un tema que preocupa, la desocupación, y ahí está el empresariado, el sector productivo para querer trabajar sinérgicamente con el gobierno en planes, proyectos para acelerar esta reactivación. Y va a ser fundamental, por supuesto, esa conjunción en el trabajo y aunar los esfuerzos. La proyección para este año está prevista en los 4,4%. A este ritmo, ¿llegamos a ese crecimiento, don Gary? Mire, todavía tenemos prácticamente medio año por delante. Todo depende de las expectativas de los agentes económicos. Quiero ser muy claro en esto. Solo con el que el gobierno haga algunos anuncios pueden generarse muchas inversiones desde el sector empresarial. Por ejemplo, este tema que ha causado un conflicto, el de los biocombustibles. Si el gobierno dice vamos a comprar una cantidad mayor, eso va a provocar mayor movimiento también. Si el gobierno dice, en el caso del agro, vamos a ingresar con la biotecnología, eso va a provocar mucha inversión. Si el gobierno dice, vamos juntos con la sociedad civil a combatir el contrabando, si el gobierno dice, hagamos una gran campaña, un gran esfuerzo para revalorizar lo boliviano, para que consumamos lo que las manos de los bolivianos producen, en vez que estemos consumiendo productos importados, no solamente podríamos llegar a ese 4,4% del gobierno, sino al 5,1% que pronostica la CEPAL. Ahora quiero ser claro en esto. Si crecemos 5,1% este año, como dice la CEPAL, y 3,5% el próximo año, como también dice la CEPAL, en el 2022 tendremos una economía exactamente del mismo tamaño de lo que éramos en el 2019. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? Unámonos, que, a ver, ojalá que tengamos la capacidad de los bolivianos de tener una visión común, proyectos comunes y esfuerzos comunes para salir adelante. Nosotros como institución decimos que este país puede crecer al 7, al 8%, que es lo que deberíamos hacer ahora para recuperar los empleos, para generar mucho más, pero además para que haya un crecimiento sostenido, sostenible de nuestra economía. Lo podemos hacer, lo hemos hecho en el pasado y lo podemos hacer ahora con mucha mayor razón. El esfuerzo de todos, lo decía don Gary, va a ser fundamental, y el evitar que se vaya a frenar nuevamente la economía en el país, que es el motor, por supuesto, como ha ocurrido el año 2020, va a ser fundamental, y esto requiere, por supuesto, de la participación de todos nosotros. ¿Cuán fundamental va a ser las medidas que vayan a asumir los gobiernos o los COE departamentales para evitar que esto vaya a frenar? Porque este ha sido el factor preponderante para el dato que usted daba, después de tantos años haya sufrido tanto nuestra economía. ¿Cuán importante es esto? Definitivamente. Nosotros allá en el mes de abril del pasado año habíamos advertido y decíamos que teníamos un problema de salud pública que, si no se lo sabía manejar, podía ocasionar un serio problema en la salud económica. El actual presidente, siendo todavía candidato, decía la economía está enferma. Se cumplió ese pronóstico. Entonces, para no desembocar de una crisis sanitaria en una crisis económica que el día de mañana nos lleve a una crisis social, lo que tenemos que hacer con urgencia es trabajar en paralelo.
no descuidar el tema sanitario, como vemos, por ejemplo, la preocupación, y quiero hacerle un reconocimiento al embajador Benjamín Blanco, que lo vemos muy activo, más que el ministro de Salud, buscando vacunas aquí, para allá, etcétera, pero eso tiene que ser apuntalado por los otros gobiernos subnacionales. En paralelo, también ocuparse de la economía, y aquí sí haría yo una invocación como un boliviano de a pie, para que, dejando las diferencias, poniendo a un lado la ideología, seamos pragmáticos y actuemos en función del país, unamos esfuerzos, trabajemos el tema sanitario, trabajemos el tema económico para que triunfemos en el tema social. Finalmente lo que el boliviano quiere es progresar, quiere mejorar, quiere mejor salud, mejor educación, infraestructura, seguridad, y todo eso solamente se puede hacer con un Estado fuerte que recaude, que formalice la economía y que ayude a expandir la producción a través de la inversión y la exportación. Y don Gary, hay algunos sectores que, contrario a esto, anuncian algún tipo de movilizaciones, paro. Esto perjudicaría mucho a este reencaminamiento, podemos llamarlo así, de nuestra economía, tomando en cuenta que necesitamos producir más, y estos anuncios, por supuesto, no serían nada buenos para nuestra economía, ¿verdad? Bueno, nosotros acabamos de escuchar que el paro que iba a haber del sector agroindustrial cañero el día lunes se está suspendiendo porque, bueno, tenía que ser hoy día, pero se está suspendiendo porque el gobierno ha anunciado una reunión para el día lunes. Creemos que debemos resolver las diferencias en la mesa. Creemos que Dios nos ha dado oídos para escuchar y voz para expresarnos, y además inteligencia, ¿verdad?, para darnos cuenta de que si no vamos a ir unidos, no vamos a poder avanzar. Y esta invocación va tanto para los gobernantes como para los gobernados. Tenemos que tener la capacidad de dialogar y de que tomemos las decisiones no por la razón de la fuerza, sino por la fuerza de la razón. Don Gary, ya para ir cerrando, ¿cómo están las exportaciones en nuestro país? Bueno, en medio de tantas penurias, incertidumbres, el INE nos ha dado una buena noticia al mes de junio. Al primer semestre, las exportaciones del país han crecido 54% comparativamente al año pasado, que fue un mal año, pero no es solamente un efecto rebote, no es un incremento de los precios internacionales. Hemos hecho el análisis, hay un crecimiento de 22% en volumen. Y le voy a dar una primicia. En este momento, las exportaciones no tradicionales, que pesan 26% sobre la exportación global, están en su mejor momento histórico. O sea, que no se venga a decir aquí que hay efectos rebote estadístico, etcétera. Nunca antes, ni siquiera en el macro ciclo de precios altos, las exportaciones no tradicionales fundamentadas en el sector agroalimentario, en el sector forestal maderero, están por encima de todos sus valores, tanto en lo que respecta a los dólares que han ingresado como en tema de volumen. Las importaciones también están creciendo. Eso significa que hay una reactivación porque estamos trayendo más bienes de capital, más insumos, más equipos de transporte, y pese a ese crecimiento de las importaciones, con un mayor crecimiento de las exportaciones, la buena noticia con la que nos encuentran las fiestas patrias es que hasta junio tenemos un superávit por 832 millones de dólares. Ojalá que este sea un punto de inflexión luego de 6 años consecutivos de déficit. Es una buena noticia sin duda alguna, y es una persona más que se suma a criticar este análisis que realizaba alguna persona o algún analista, de decir que esto simplemente es un efecto rebote, como si la población que se levanta todos los días para incentivar la economía, los empresarios y el gobierno no hayan hecho absolutamente nada, y esto haya llegado solamente porque así tenía que ser, por efecto rebote, como dicen. Y creo que no es así, se está trabajando mucho y hay que aunar esfuerzos, como dice usted, don Gary. Muchísimas gracias, y por favor, para el cierre también, estamos a vísperas de este 6 de agosto, desde el IPSE, su mensaje para el país. Así es, el gran mensaje es que juntos lo podemos y lo debemos hacer. Y un mensaje de esperanza: los bolivianos tenemos la capacidad de salir adelante. Si nos unimos, si deponemos actitudes y diferencias, si dialogamos, si nos escuchamos, si nos toleramos, juntos vamos a poder salir adelante. Un gran abrazo en estas fiestas patrias y bendiciones para todos.
Gracias, era don Gary Rodríguez, es gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, compartiendo algunos datos alentadores para la economía de nuestro país, que pese a la situación de la pandemia y pese a la situación económica del mundo está saliendo adelante, hay buenos resultados y las proyecciones pueden cumplirse para mejorar la economía de los bolivianos, que es lo que más se quiere. Tenemos que hacer la primera pausa en esta primera edición de Noticias. Quédese con nosotros, al retornar tenemos más para compartir con ustedes. ¿Estás viendo? Avia Yala